que Dios les bendiga. Vamos a orar para iniciar con la enseñanza del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por todos los niños que nos están mirando en sus casas, por sus papás. Danos mucha sabiduría, Señor, para aprender mucho de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora pasaremos con la recitación a cargo de la maestra Jamie. Hola niños, vamos con la recitación de hoy, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Esa fue la recitación de hoy, niños. Los motivo para que se la puedan aprender. Ahora pasaremos con la manualidad a cargo de Sarita. Hola niños, ¿cómo están? Bendiciones. Para la manualidad de hoy vamos a necesitar goma en barra, tijeras, crayolas y el molde que está en la descripción del video. Vamos a empezar pintando el molde. Seguimos pintando. Listo, ahora que ya hayamos pintado todo el molde, ahora lo recortaremos. Por todas las orillitas, también pueden pedirle ayuda a sus papás. Listo, ya lo recortamos. Ahora vamos a doblar todas estas rayitas y puntitos. Así. Ahora ya están los dobleces, ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a doblar todo. Listo, ahora ya tenemos todos doblados. Ahora vamos a pegar todas las líneas. Ven que ya él mismo tiene su figurita. Así vamos a ir pegando y es una tumba. Ven que ella ya tiene su formita. Para eso son los dobleces, para ir indicando lo que tenemos que pegar. Y así vamos creando la tumba. Listo, así va quedando. Ahora lo pegaremos. Ven que así se va cogiendo la forma. Estas esquinitas las vamos a doblar. Y así lo vamos a pegar todo. Y vamos a pegar por último esta puntita. Y ven, así quedará por detrás, por delante. Ahora vamos a pasar a pintar la momia egipcia.
la pueden pintar como quieran. Esto lo vamos a hacer como de adorno para que se vea más bonita la tumba o el ataúd. Listo, ya lo tenemos pintado, ahora lo vamos a recortar. Listo, ahora la vamos a pegar. Y listo, niños, esta ha sido la manualidad de hoy. Espero que les guste mucho. Los invito a que la suban y la realicen al chat de la escuelita bíblica. ¡Nos vemos! Ahora pasaremos con una mímica. Dios me cuidará, Dios me cuidará, haga lluvia o tempestad, sé que Dios me cuidará, Dios me cuidará, Dios me cuidará. Haga lluvia o tempestad, sé que Dios me cuidará. Con Él sé que puedo ser fuerte, nuevas fuerzas Él me dará. Y me dormiré en perfecta paz, porque Dios me guardará. Dios me cuidará, Dios me cuidará, haga lluvia o tempestad, sé que Dios me cuidará. Con Él sé que puedo ser fuerte, nuevas fuerzas Él me dará. Y me dormiré en perfecta paz, porque Dios me guardará. Con Él sé que puedo ser fuerte, nuevas fuerzas Él me dará. Y me dormiré en perfecta paz, porque Dios me guardará. Muy bonita la mímica, niños. Los motivo para que la puedan aprender. Ahora pasaremos con Brinquitos, que nos trae la enseñanza de las parábolas. Hola niños, soy la rana Brinquitos. Espero se encuentren muy bien. Hoy mi amiga Susi y yo les vamos a enseñar la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leer San Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no, sea que al arrancar la cizaña también arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora Susi la ranita les va a leer lo que nos explica Jesús sobre esta parábola. Hola niños, soy la rana Susi. Como les dijo mi amigo Brinquitos, les voy a leer lo que nos explica nuestro Señor Jesucristo sobre la parábola del trigo y la cizaña, que se encuentra en San Mateo 13, 36, 43. Despedida la gente, entró en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el trigo, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echaron en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno niños, esto ha sido la parábola del trigo y la cizaña. ¡Hasta luego! No se pierdan el próximo video para seguir aprendiendo más sobre las parábolas. ¡Chao! ¡Hasta luego, amiguitos! Muy bonita la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña, niños. Espero que le hayan puesto bastante atención. Ahora pasaremos con la palabra a cargo del pastor Marvin. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hola, hola, ¿cómo están? Todos los niños que nos ven en esta hermosa mañana, todos los chicos y chicas, ¿verdad? Que nos ven. Y también a todos los papitos que nos acompañan siempre los sábados a las 11 de la mañana a través de las diferentes plataformas, ¿verdad? Para el aprendizaje del Evangelio, el aprendizaje de la palabra. Muy importante que nuestros niños estén aprendiendo el mensaje correcto, el mensaje verdadero y todas las historias correctamente, como debería de ser. También recuerden la próxima semana el seminario para niños, para que puedan creer y puedan nacer de nuevo, porque todo el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces necesitamos conocer, necesitamos aprender desde temprana edad qué es nacer en el agua, qué es nacer en el espíritu. Vamos a dar inicio siempre recordándoles que vamos a aprender, no vamos a entretener, ¿verdad? Para entretener hay muchos métodos súper divertidos y el que menos aparecería soy yo. Pero para aprender vamos a leer la palabra de Dios. Entonces se necesita lápiz, lapicero, se necesita una libreta de apuntes y muy importante, se necesita la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a orar para iniciar. Señor, en esta hermosa mañana agradecemos por todos los niños que nos acompañan, por todos sus padres y también todos los que nos miran a través de las diferentes redes sociales. Te pedimos que por medio de tu evangelio, que por medio de tu palabra, que está escrita en la Santa Biblia, papá, puedas ir transformando a cada uno, puedas ir mejorando nuestras vidas, nuestra vida cotidiana. Vamos a ser obedientes a ti, obedientes a tu palabra, obedientes al evangelio. Te damos gracias, gracias porque nos perdonaste en esa cruz una vez y para siempre. Habiendo obtenido eterna redención, entregaste
tu cuerpo como ofrenda, una ofrenda única para siempre por todos los pecados. Por eso te damos gracias, papá. Te damos muchas gracias porque nos hiciste renacer de una simiente corruptible a una simiente incorruptible. Agradecemos por todos los que nos miran en este día, pidiéndote que nos aumentes la fe y nos des sabiduría y entendimiento para poder seguir por este camino de la verdad, por el camino del evangelio, hacia ti, hacia tu presencia, Señor, cuando así tú lo decías. Agradecidos contigo en esta mañana, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, estamos listos entonces para dar inicio. Hoy vamos a estar en el capítulo 50 de Génesis. Génesis 50, verso 15. Génesis 50, verso 15. Cada 15 días hemos estado mirando la historia de José. Entonces, ya hoy es el final de la historia de José en Génesis, capítulo 50, verso 15. Y dice el capítulo 50, verso 15 de Génesis: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Verso 19, verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dice el verso 22. Habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aquí vemos la historia de José. Hemos estado mirando durante cada 15 días, ¿verdad? La historia de José, de sus hermanos, de Jacob, de Isaac, Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Que se le fue dada la promesa de que iba a tener un hijo ya a alta edad, ¿verdad? Casi los 100 años se cumplió la promesa. Y que por medio de ese hijo iba a bendecir toda la nación. Ese hijo era Isaac. Isaac tuvo a Jacob, ¿verdad? Como hijo. Y Jacob fue cambiado el nombre por Israel. Ya todo esto lo hemos mirado, ¿verdad? Y los 12 hijos de Jacob son los patriarcas. Son Israel. Se convirtió en Israel. Lo hemos venido mirando y vamos a ver cómo se desarrolla también en el Éxodo. Luego. Entonces, acá estamos en la muerte de José. Volvemos a Génesis 50, verso 15. Génesis 50, verso 15. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Al morir Jacob, su padre, el padre de todos y padre de José, ellos tuvieron temor
Tuvieron temor de que José cobrara venganza sobre ellos. Que José dijera, ahora sí, no está mi padre, ahora estos me las van a pagar. Pero José tenía un corazón sincero delante de Dios. José seguía la voz de Dios y era obediente a la palabra de Dios. Dice entonces el verso 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ¿qué dice el verso 17? Vamos a ver. Dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Ellos estaban conscientes de que lo que hicieron fue una maldad, que obraron en maldad, que lo hicieron mal, y estaban conscientes de que pecaron, de que era un pecado lo que ellos cometieron. Dicen el verso 17 nuevamente, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Ellos saben que trataron muy mal a José, y ahora José está sobre ellos, y ahora José tiene potestad sobre ellos. José salvó la vida de ellos de la hambruna que estaba aconteciendo en toda la tierra en esos tiempos. Entonces dice, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Venían de la pérdida de su padre Jacob. Venían de sepultar a Jacob, ¿verdad? En la heredad que había comprado Abraham, en el mismo campo de la heredad. Y sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Ahí quedaba ese campo. Entonces, José, mientras los escuchaba, José lloraba, y aquí se cumple, aquí en este verso 17 podemos ver reflejado Génesis 37. Vamos a ir un momentito a Génesis 37, vamos a dar un pequeño resumen, ¿verdad? Un pequeñísimo resumen por el tiempo, ¿verdad? Que va volando. En Génesis 37, en 4, Génesis 37, verso 4. Génesis 37, verso 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cuál era la maldad por la que ellos estaban excusándose y diciendo que su padre dijo que los perdonara? Esta era la maldad. ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Está en el Génesis 37, verso 4, y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué pasó? Lo aborrecían, lo vendieron por 20 piezas de plata como esclavo. Y luego todo lo que hemos mirado, ¿verdad? Fue a Egipto y fue la mano derecha del faraón. Entonces acá se cumple cuál es el pecado. Vemos reflejado el pecado que ellos cometieron ante José. Dice en Génesis 50, vamos a estar ahí también, no pierdan el 37. Génesis 50, verso 18. Continuamos con la lectura. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. En ese momento los hermanos reconocieron que José, ¿verdad? Ya sabían que José era el segundo después de Faraón. Y ahí ellos se inclinan delante de José. ¿Recuerdan el sueño que tuvo José? Vamos a ver cuál fue ese sueño. Aquí se cumple ese sueño. Aquí lo vemos reflejado una vez más, ese sueño de José que está en el capítulo 37. El capítulo 37. Verso 5. Capítulo 37, verso 5. Dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ellos todavía ya no lo querían menos, porque le cuenta el sueño. Ok, ¿cuál es ese sueño? El verso 7, bueno, en el verso 6 dice, y él les dijo, oíd ahora el sueño que he soñado. Dice Génesis 37, 7 estamos. He aquí que atábamos manojos en medio del campo,
Y he aquí que en mi manojo se levantaba. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Había una supremacía de José en ese sueño. Y ellos más lo aborrecían, más lo odiaban al punto de venderlo y darlo por muerto a su padre. Y aquí se cumple ese sueño de José, que dice el verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ellos se inclinaron ante José. Entonces el sueño de los manojos, que el manojo de José eh, permanecía de pie, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él, aquí es reflejado claramente cómo ellos fueron siervos de José. Y ellos más le aborrecían por este acontecimiento que Dios tenía ya preparado para José. Ya Dios de antemano había planeado, había planificado todo lo que iba a acontecer a José. Dice el verso 19. ¿Qué le respondió José? Dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José pudo haber tomado represalias, José pudo haber hecho, sí, pudo haberlos castigado por el mal que ellos cometieron, por el pecado que ellos cometieron delante de Dios, ah, contra su propio hermano, contra su propia sangre. Aborrecieron a su hermano. Eso no está bien delante de los ojos de Dios. No podemos aborrecer a nadie, especialmente a nuestra familia aún menos, ¿verdad? Entonces dice el verso 20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, ellos pensaron mal para José y causaron mal a José. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo su Dios? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dice que Dios lo encaminó a bien, porque todo tiene un propósito. Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósito, y Él tenía un propósito para José. Y dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y José iba en el cumplimiento de ese propósito. José iba correctamente delante de Dios y cumplió a cabalidad, punto por punto, todo el propósito, todo lo que a él se le encomendó en esta tierra. No vimos en ninguna parte de la historia a José renegando, no lo vimos quejándose, sino que en toda la historia él siempre, Dios lo prosperaba porque Dios estaba con él. Y él tuvo la oportunidad de caer, tuvo la oportunidad de pecar, mas sin embargo no lo hizo para no desobedecer y no desagradar a Dios. Entonces José siempre estuvo pendiente de lo que Dios estaba haciendo con él. Entonces el verso 20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Porque Dios amaba a José y José respetaba a Dios. Y José hizo la voluntad de Dios. Los que aman a Dios y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si hoy estamos pasando circunstancias negativas, circunstancias difíciles, pero ya eres justo, renacido por medio del Evangelio, te has renacido por medio del agua y del Espíritu, aunque estés pasando circunstancias negativas, circunstancias difíciles, si tú amas a Dios, todo te va a ayudar a bien, todo va a llegar a un buen puerto. Pero necesitamos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, sino lo que Dios nos envió a hacer. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver, respóndanse, conversen ahí en casita, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los seres humanos seamos salvos, porque Él vino y murió por el pecado de todo el mundo. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Estamos padeciendo por la voluntad de Dios,
o estamos padeciendo, o estamos en circunstancias difíciles, negativas, contrarias, por no estar haciendo la voluntad de Dios o por estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? Si están los papitos, ¿en qué circunstancia te estás moviendo? ¿Y estás haciendo la voluntad de Dios? Chicos, estamos haciendo la voluntad de Dios, aprendiendo para ir a predicar y para ir a ganar almas y para que otros sean salvos, para que otros sean renacidos también. O estamos divirtiéndonos en muchas cosas y no estamos aprendiendo el evangelio, no estamos aprendiendo la palabra. Tenemos que tener cuidado porque es a los que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Ok, entonces José tenía un propósito. Vosotros pensáis mal contra mí, dice José. Mas Dios lo encaminó a bien. Si en este momento estás pasando una circunstancia difícil, pero estás haciendo la voluntad de Dios, pero eres temeroso de Dios, pero eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, por medio de la fe, entonces Dios te va a encaminar a lo bien. Dios te va a encaminar a lo bueno. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces debemos de preocuparnos, porque no vamos encaminados a lo bueno. Si tenemos una circunstancia negativa y no estamos conforme a la voluntad de Dios, no va a ser positivo el resultado. Entonces necesitamos encaminarnos, necesitamos meditar cómo estamos delante de Dios, cómo estamos delante del Evangelio, cómo estamos delante de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y muy importante, estar como justos delante de Dios. Porque ¿quién se salva? ¿El justo o el pecador? Dice 1 Pedro 4:18, y con dificultad el justo se salva. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío y el pecador no se van a salvar. ¿Quién se salva? Y con dificultad se salva el justo. ¿Cuál dificultad? La dificultad de esta vida cotidiana, la dificultad de este mundo. Este mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Como le dice 1 Pedro, está bajo, perdón, 1 Juan 5, está bajo el maligno. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos estar en la cobertura de nuestro Padre, como justos, como renacidos. Así que es muy importante nuestra posición delante de Dios. ¿Cuál era la posición de José delante de Dios? José era hijo de Dios. José era justo delante de Dios. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las perversidades que planearon contra él, que lo vendieron, que fue llevado a otro pueblo, todo eso Dios lo cambió, lo encaminó a bien, dice el verso 20. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, a través de ese bien al cual Dios, por diferentes procesos, llevaba a José, fue salvo la casa de Israel de la hambruna que había en ese momento, que estaban pasando dificultad toda la tierra y estaban con hambre. Pero a través de la sabiduría que Dios le dio a José para poder interpretar los sueños del faraón correctamente, entonces Faraón vio que no había hombre, no había mejor hombre, no había hombre más sabio que José para ponerlo a cargo de toda la recolección de alimentos del pueblo de Egipto. Entonces llegó a ser el segundo en todo Egipto. ¿Quién? José, el que fue vendido por sus hermanos, el que fue encerrado en la cárcel por una mentira de la esposa de Potifar, ¿verdad? Por no caer en pecado, él fue enviado a la cárcel. Pero él prefería ir a la cárcel que fallarle a Dios, que faltarle a nuestro Señor. Entonces hay una gran enseñanza, ¿verdad? El tiempo camina, entonces continuamos, el tiempo sigue, continúa. Dice el verso 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dice que así los consoló. José no tenía un mal corazón. José no tenía odio contra ellos. José no tenía ira.
Quería seguirles alimentando, seguirlos protegiendo, para que vivieran, para que se mantuvieran, ¿verdad? Y es el pueblo de Israel. Ahora pues, no tengáis miedo, Él los consuela, no tengan miedo. Vean qué lindo, la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. No tengáis miedo, Él los apacigua, como hijo de Dios, como pregonero de justicia. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Les habló directamente al corazón. Y les da la seguridad de la permanencia. ¿Para qué? Preservar a quién, a toda su familia, para preservar al pueblo de Israel. Dice Génesis en el verso 22, dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años, vivió José. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Esos eran hijos de José. Y el verso 24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José y a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José no quería que los huesos de él quedaran en Egipto, en lo más mínimo, sino que fueran a la tierra prometida, sino que fueran al lugar correcto donde estaban enterrados su padre. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Dónde? En Egipto. Pero cuando salieran de ahí, ¿qué quería José? ¿Cuál era la voluntad de José? Que lo sacaran con todo el pueblo, sacaran sus huesos del pueblo de Egipto. En Génesis 15, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Jacob con sus hijos entran al pueblo de Egipto. Pero esto ya lo había anunciado Dios, ya esto se lo había dicho Dios desde antes de que naciera el hijo de la promesa, que era Isaac. Ya Dios se lo había dicho a Abraham, que vamos a ir a Génesis 15, rápidamente. Génesis 15, el tiempo se nos va rápido. Vemos en Génesis 15, lo tenemos ahí todo, Génesis 15, verso 13 y verso 14, de paso, de una vez leemos, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. No había nacido Isaac aún, y ya Dios le había profetizado, ya le había dicho, ya le había anunciado al padre de la fe, como es conocido, a Abraham, de que su descendencia iba a ser esclava por 400 años. ¿En dónde? Ahora vemos que de qué forma llegó el pueblo de Israel a Egipto. Fue por medio de José. Entonces dice 400 años. Dice que ahí será oprimida 400 años. Esclavos y oprimidos serán. ¿Pero qué dice el 14 también? Dice el 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, que es Egipto, ¿verdad? Y después de esto saldrán con gran riqueza. Cuando miremos el Éxodo, vamos a ver que la nación de Israel, a través de las señales de Dios por medio de Moisés y de las plagas que vinieron a Egipto por no dejar ir al pueblo de Dios, entonces al final de todo esto salieron con gran riqueza y se cumple el verso 14 del capítulo 15, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. En Éxodo 12, 40, 41 se encuentra por ahí, pero eso lo miraremos más adelante. Aquí vemos cómo dice José claramente en Génesis 50, verso 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir,
mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él los hará salir, los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces, ahí también se está profetizando que ese pueblo no va a quedar ahí en Egipto. José le está diciendo que los hará salir a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como él está convencido que eso va a suceder, dice, y haré llevar de aquí mis huesos, dice el verso 25. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Así cumplió José el propósito. Así cumplió Dios a través de José el propósito por el cual vino a esta tierra. El propósito por el cual sus hermanos lo aborrecieron. El propósito por el cual fue vendido a Egipto. El propósito por el cual fue encarcelado injustamente. El propósito por el cual Dios le dio sabiduría para que pudiera dar a entender los sueños del panadero, del copero y también del faraón de Egipto. Todo tenía un propósito organizado, ordenadamente. Nada se dio por casualidad. Y todas las circunstancias negativas, Dios las convirtió en bien en la vida de José. Y así se cumplió el propósito de Dios a través de José. Y recordemos que José es sombra de Jesucristo, que fue vendido por 20 piezas de plata, Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Inició en el pueblo de Egipto a los 30 años. Jesucristo inició su ministerio a los 30 años. El propósito de José fue que rescatara al pueblo de Israel de la hambruna, que salvara a su familia, a su pueblo. El propósito de Cristo es salvar a todo aquel que en él cree para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Cristo. José es sombra de Jesucristo. José salvó a su pueblo. Jesucristo dice en Mateo 1, verso 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar a su pueblo. José salvó a su pueblo Israel, pero Jesús vino a salvar al mundo entero de sus pecados. Porque como lo dice Isaías 53, verso 6, que Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Dice que cargó en él todos nuestros pecados, los pecados del mundo entero. Por temas de tiempo, pues no vamos a ir a esas citas, pero así dice Isaías 53, verso 6. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra? Para cargar en él todos nuestros pecados. Y él pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida y vida abundante. Entonces Jesús viene y paga con su cuerpo, paga, se ofrece a sí mismo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo San Juan. Él vino a quitar el pecado del mundo. Por eso es que los impíos y los pecadores no irán, no se salvarán, no irán al reino de los cielos. Dice Mateo 25, verso 46, e irán estos al castigo eterno. ¿De quién está hablando? ¿A quién se está haciendo referencia en el juicio de las naciones? Está haciendo referencia a los cabritos, está haciendo referencia a los de la izquierda, está haciendo referencia a los pecadores. Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van a la vida eterna? Los justos. Por eso, no podemos estar delante de Dios según nuestra conciencia como pecadores, sino que ya hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? De Cristo. Fuimos justificados gratis, como lo dice Romanos 3, verso 24. Fuimos justificados gratuitamente
por su gracia. Jesús vino y hizo la obra en cada uno de nosotros. Así Jesús nos redimió. Así Jesús nos santificó y nos purificó, como dice Efesios 5:26, que Él nos purificó, que Él nos lavó por medio del lavamiento del agua. Él nos santificó, nos purificó por medio del lavamiento del agua por la palabra. Así es como somos limpios, a través del Evangelio. Necesitamos escuchar la palabra de verdad, como también lo dice Efesios 1, verso 13, que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio es para salvación. Por eso estamos predicando constantemente. Por eso necesitamos que sus hijos y sus hijas aprendan el Evangelio. Porque el Evangelio es para nuestra salvación. Habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no es solo escuchándolo, sino que habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta ahí recibimos el Espíritu Santo después de que fuimos lavados, que fuimos purificados, que fuimos santificados en el lavamiento del agua por la palabra. El tiempo se nos ha ido. Es muy importante a todos los papitos, muy importante a todos los niños poder comprender que Jesucristo vino a quitar de en medio el pecado. Como lo dice Hebreos 9:26, en el verso 26 al final dice que Él vino a quitar de en medio el pecado. No debemos de estar en calidad de pecadores delante de Dios, porque ya Él hace cerca de 2000 años vino a resolver el problema del pecado de este mundo. Sino que ya Él, la segunda venida de Cristo, no tendrá nada que ver con el pecado, sino que Él viene por los que le esperan. Y los que le esperan son los justificados, son los santificados, los que ya han sido limpios por su palabra. Como dice San Juan 15, verso 3 también, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios a través del Evangelio, a través de la palabra. Jesús le dice esto a sus discípulos y por medio de este Evangelio nos lo dice a nosotros. Estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. No por una religiosidad, no por un sistema religioso, no por una forma de salvación humana, sino que es meramente por medio de la palabra que Él nos habla en los postreros tiempos, como dice también Hebreos 1. Hebreos 2 dice que en estos tiempos nos habla a través del Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? En los evangelios, en la palabra, en la Biblia. Ahí encontramos al Hijo y así Él nos purifica y Él nos santifica y nos hace justos. Como también lo dice, y con esto me despido, con Romanos 5, verso 19, dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos fueron constituidos justos. Por eso fuimos justificados, por la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros, porque vino a cumplir la voluntad del Padre, vino a cumplir la voluntad de Dios. Como José también cumplió la voluntad de Dios, que es sombra de Jesucristo. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre y fue a rescatar al mundo, a salvar al mundo de sus pecados. Entonces es importante mantenerse siempre pegadito, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra, escuchando las prédicas entre semana en las diferentes redes, por las diferentes plataformas. Vamos a darle gracias a Dios por ese acto de amor tan grande que hizo a través de su Hijo por cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana te agradecemos. Te damos gracias por todos los oyentes, todos los que han escuchado la palabra, por todos los que han escuchado el mensaje en este día, en estos cortos minutos, papá, pero que tú nos hablas abundantemente a través del Evangelio, a través del mensaje, a través de la salvación tan grande que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a estimar, a tener en alto, a tener en gran amor esta salvación tan grande que tú nos diste, a no tenerla por cualquier cosa, sino que a tenerlo en gran estima, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. ¿Y de qué forma podemos demostrarte que te amamos, papá? Porque tú nos amaste primero, por eso te amamos ahora.
y es predicando, es llevando el evangelio, es llevando esta salvación a otros. Yo te pido por todos los niños que nos escuchan, por los padres y todos los demás que están, se conectan en este tiempo, papá, para que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder llevar el mensaje verdadero, el mensaje de vuestra salvación, que es el evangelio, papá, que es tu palabra, a cada uno de los necesitados. Danos de nuevo, danos la oportunidad de poder encontrarnos con esas personas necesitadas de la palabra, del evangelio, para que pueda crecer tu iglesia aquí en la tierra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de Jesucristo, agradecidos con tanto amor para con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ok, niños, muchísimas gracias por estar pendientes de la palabra. Nos vemos en la próxima. El próximo sábado tenemos el seminario bíblico. Muy importante, seguir escuchando el evangelio, seguir aprendiendo para poder llevarlo a otras personas. Hasta luego. Chao. Muy buena la enseñanza que nos trajo el pastor Marvin con la palabra de Dios. Espero que hayan puesto mucha atención para que aprendan bastante y le puedan predicar a sus amiguitos y a sus familiares. Ahora pasaremos con las actividades a cargo de la maestra María. Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy vamos a realizar una sopa de letras y un completa el versículo. Vamos a comenzar. Ahora sí chicos, vamos a ir con la actividad de completa el versículo y para eso nos vamos a ubicar en Génesis 50:17. Recuerden que voy a hacer un espacio donde va una palabra y después leeremos el versículo completo. Y el versículo dice así: así diréis a. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus. Y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la. De los siervos del Dios de tu Padre. Y José. Mientras hablaban. Génesis 50:17, chicos. Muy bien. Las palabras que hacían falta para completar el versículo eran José, hermanos, maldad y lloró. Ahora vamos a leer el versículo todos juntos y dice así: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaban. Génesis 50:17. Muy bien chicos, vamos a dar inicio con la sopa de letras. Les voy a indicar las palabras que deberán buscar. Mucha suerte. Palabra número 1, muerte. Palabra número 2, José. Palabra número 3, perdón. Palabra número 4, padre. Y palabra número 5, ataúd. Esas son todas las palabras que deben encontrar, chicos. Estas son las dos actividades del día de hoy, chicos. Nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones. Muy buenas las actividades que nos trajo la maestra María. Espero que hayan podido realizarlas.
Ahora vamos a orar para finalizar. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que aprendimos hoy, por tu palabra. Te pedimos que nos des mucha sabiduría para que le podamos predicar a nuestros amiguitos, a nuestros familiares, Señor. Ayúdanos, danos mucha sabiduría también para caminar correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta luego, niños. Nos vemos en el próximo video.